con lo que sería la ley orgánica que regula cómo se debe endeudar el país. Esta ley es muy parecida a la que vamos a encontrar en otros países del mundo. En ese sentido, no vamos a encontrar grandes diferencias, ¿sí? Entonces nos viene bien para ver qué pasa también en otros lugares. Básicamente vamos a ver que esta ley orgánica, al decir cómo debe endeudarse el país, en este caso nuestro, va a estar reflejado, esta ley no puede ser violada en una norma posterior que es la del efectivo endeudamiento. Ahora vamos a ver cómo se debe endeudar y después vamos a ver una ley concreta donde Argentina se endeudó. Por ejemplo, en el día de hoy hay un llamado a unos bonos que son dólar link, que son bonos que se actualizarían por el precio del dólar. Son en pesos, pero se actualizan por el precio del dólar. Bueno, para poder hacer ese endeudamiento hay que hacer una norma legal que respete esta otra norma. ¿Se entendió este concepto? Este sería un poco el marco para poder endeudarse. Por eso es tan importante esta parte, este capítulo de la ley de administración financiera. Vamos a partir del artículo 56. Mi recomendación para el estudio de esta parte de la materia es que lean la ley. Primero esto. Luciano, perdón, ¿querías hacer una pregunta? Perdón, Héctor. Sí. Quisiera tratar un poco de entender esta cuestión. A mí lo vengo escuchando la clase pasada también y me resulta muy chocante la diferencia enorme que hay entre lo que es la norma y la realidad. La cuestión, por ejemplo, que en la LAF se establece que uno puede adquirir deuda para no para gastos operativos, y Bien. vemos que cuando se toma deuda, vemos que es para cubrir la jubilación, y no para lo que realmente quizás que es la inversión y el crecimiento del país. Y después también, por último, tenemos situaciones en las cuales el presidente establece que se paga o no se paga la deuda. Esto, recuerdo lo de Rodríguez A, por ejemplo, el Congreso festejando, y veo que en la norma se dice que el Congreso es el único que puede decidir sobre esta cuestión de tomar deuda, ¿no? Y cómo regularla. Me resulta muy chocante, Bien. la verdad. Bien, que sea muy chocante para todos nosotros no significa que se esté violando la norma. Lamentablemente, la norma, como vamos a ver, tiene huecos por donde se van colando las cuestiones. Incluso les voy a decir una cosa muy impresionante. Esa vez que Rodríguez Sá anuncia ante el Congreso y fue aplaudido, que te aplaudan no significa nada, porque el Congreso no debe aplaudir, debe votar a favor o en contra. Él lo dijo un conjunto de diputados que no sabemos si son la mayoría, la minoría o la totalidad. Aplaudió, obviamente los aplausos son más ruidosos que los silencios, pero el hecho real es que nunca existió una norma que declare el default de la Argentina. O se le olvidó a Rodríguez A y después Dualde y sus sucesores no, digamos, decidieron mirar para otro lado, pero la realidad es que nunca hubo ni una resolución, ni un decreto, ni una ley que dijera no vamos a pagar la deuda. Esto es incluso más chocante que todo lo que podamos ver. ¿Me comprenden? Digo, las situaciones son chocantes por cómo se dan en la realidad, pero si uno va a la norma tiene problemas porque permite que esas cosas sucedan. Bien, esto es como una contestación general a lo que planteaba Luciano. Ahora vamos a analizar y ahí va a haber una de las respuestas a lo que usted preguntó. El artículo 56 dice, el crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento, esta ley es reglamentada, no lo vamos a profundizar eso, y por las leyes que aprueban las operaciones específicas. Esta segunda que yo les nombraba. Cada endeudamiento va a tener una ley que
va a decir por cuánto y las características que tiene que tener, que debe respetar esta ley marco. Dice ahora la definición de la ley. Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para, y ahí empezamos, la pregunta de Luciano, realizar inversiones reproductivas, artículo cuarto de la Constitución, con otro término, con un término más moderno, pero es lo mismo, son los caminos de hierro de Alberdi, las empresas de utilidad nacional de la Constitución. Dice realizar inversiones reproductivas. Dos, no dice dos, pero vamos a poner, para atender casos de evidente necesidad nacional. Esto es otro estándar jurídico elástico. Le pusieron la palabrita evidente, pero nosotros sabemos que se ha jugado mucho con esto. Y si bien la Corte Suprema tiene una construcción sobre la necesidad y la urgencia, en realidad se ha utilizado en forma muy elástica ese endeudamiento y viene a responder en parte lo que plantea Luciano. En el sentido, ¿por qué si es para inversión no se está utilizando para inversión? Bueno, porque se permite la evidente necesidad pública, que muchas veces ni se funda. Tercero, esto sí es un agregado de la ley que me parece de mucha gravedad. Dice, para reestructurar su organización, ¿sí? Y después decir, o para refinanciar sus pasivos. La Constitución señala dos, que podrían ser las dos primeras, pero la ley le agrega estas otras dos, reestructurar su organización o refinanciar pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Y acá es donde se cuela la mayor parte del moderno endeudamiento nacional, que prácticamente los endeudamientos de los últimos tiempos, la ley es la Ley de Administración Financiera y Sistema de Control, que ya vimos, 24.156, la que vimos de presupuesto es la misma. Sería el capítulo siguiente. Acá me preguntan por el chat. Entonces, vemos que hay en la ley, en primer lugar, una definición menos jurídica que la que habíamos visto antes, pero muy pragmática. Y en segundo lugar, hay dos agregados muy importantes a por qué se puede endeudar el país. Repito, esto es algo que existe en otros lugares del mundo también, pero acá quizás se ha abusado un poquito, un poco mucho, ¿no? Por último, hay una frase final que busca ser contundente. Dice, se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. Vamos a repetir lo que vimos el otro día cuando estuvo el doctor Prieto. Tenemos dos tipos de grandes gastos. Los gastos de capital, que son los que son precisamente para reproducción de las inversiones, ¿sí? Infraestructura, etcétera, a lo que es duradero, lo que no se consume fácilmente, y tenemos gastos operativos, que son los que se consumen con su primer uso, o sea, pagar la luz, la electricidad, los salarios, etcétera. ¿Sí? Bueno, la última parte de este artículo prohíbe realizar operaciones de crédito público para eso. Sin embargo, en el párrafo anterior vimos que las dos causales nuevas de endeudamiento son bastante parecidas a los gastos operativos. Por ejemplo, cuando dice reestructurar su organización, solamente podemos entender esta frase si nos ponemos y nos situamos en el momento en que se votó la ley. Pleno, digamos, pasaje de nuestro país al neoliberalismo, al gobierno de Menem. ¿Sí? Cuando el gobierno de Menem decide un proyecto económico muy definido, ley de convertibilidad, privatizaciones, apertura de los mercados internacionales, baja de los aranceles, es decir, bueno, la entrada, un tipo de entrada al comercio internacional. Bien, para eso era muy importante reestructurar el Estado. ¿Qué significaba? Vamos a poner palabras de ese momento, achicarlo, despedir gente, no contratar nueva gente, etc.
privatizar empresas. Bueno, todo eso no no se consigue solamente mandando los telegramas de despido. Como eran empleados públicos y tenían la efectividad ¿cómo se llama? Estabilidad propia que marca el 14 bis de la Constitución, había que negociar indemnizaciones, digamos, agravadas, con lo cual todo eso involucra una masa de dinero muy grande. La elección en ese momento fue endeudarse para pagar millonarias indemnizaciones. Por otro lado, la reestructuración involucraba vender empresas. Para vender empresas, como cuando nosotros vendemos la casa, la pintamos, le tapamos los agujeros, tratamos de que no se noten los defectos, y eso también sale plata. Entonces se endeudaban para poner en mejores condiciones esas empresas o esos bienes y se los vendía. ¿Me comprenden? En ese caso, también permitieron endeudarse para esa apuesta en forma bastante particular de esas empresas que involucraban ni más ni menos que contratar a consultores internacionales por valores extraordinarios en el mercado local que se pagaban con endeudamiento. Bien, y después dice refinanciar los pasivos, o sea, pagar deuda. Se puede endeudar para pagar deuda anterior con algunas limitaciones que vamos a ver, si Dios quiere, en un ratito. ¿Hasta ahora entendimos bien esto? ¿Alguna duda o comentario? Bien, el artículo 57 fija las formas por las cuales el país se puede endeudar. Entonces hay uno, dos, tres, cuatro, seis formas de endeudarse. Todo esto nos va a llevar un tiempo. Lo podrían leer solos, pero quiero traducírselos un poco al castellano para que todos lo puedan leer tranquilos cuando lleguen, iba a decir cuando lleguen a sus casas, ¿no? Bueno, para cuando se puedan sentar a leerlo. Dice artículo 57, el endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denominará deuda pública, la posición pasiva del país, y puede originarse en A, emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo constitutivos de un empréstito. Esta forma es la forma hoy moderna de endeudarse de cualquier país, que es a través de la colocación de bonos. Para decirlo rápidamente, lo vamos a ver al final de nuestro curso, cómo, y para los que no estén habituados, ¿cómo es esto de la colocación de un bono? Los bonos son títulos que se adquieren cuando se coloca en el momento en que se coloca la deuda. Por ejemplo, hoy a la tarde va a haber una colocación de deuda, uno pone plata, el inversor pone plata, le acreditan un conjunto de bonos y esos bonos van a tener un interés y se van a pagar, o sea, se van a tener su servicio a lo largo del tiempo, con ese interés y con ese capital. Sin embargo, uno puede entrar a comprar los bonos hoy y mañana venderlos. ¿Dónde? En la bolsa de comercio, por ejemplo, si es un bono nacional. Entonces, a ese tipo de bonos se los llama bonos con mercado secundario. El mercado primario es cuando uno lo compra por primera vez. Después lo sale a vender, recupera la plata en el primer día y antes de su vencimiento lo podría ir a comprar. ¿Cuándo lo podría ir a comprar? Cuando ve que en realidad por el precio le conviene comprarlo porque lo está comprando más barato de lo que lo vendió. ¿Me comprenden? Y lo puede volver a vender si sube mucho. Y lo puede volver a comprar así hasta el momento de su finalización y su pago. ¿Se comprendió esto? Esas son las formas modernas por las cuales los estados hoy se están endeudando. Cada tanto dicen, bueno, el Congreso me autorizó a endeudarme en tantos millones en pesos y en tantos millones en dólares. Me puedo endeudar en dólares adentro del país o afuera del país, ¿sí? Si es afuera,
tiene jurisdicción seguramente de otro país. Los tribunales son los de Frankfurt, Tokio, Londres o Nueva York, por ejemplo, ¿no? Entonces se negocian en esos mercados y es en moneda dura, en euros, yenes, ¿está? Dólares. Si se endeudan acá, el Estado coloca un bono, ese bono tiene una forma de colocación que ahora les voy a comentar, y después también se compra y se vende en el mercado local. Y eso va a dar cotizaciones diarias del dólar, de esos bonos. ¿Bien? Dudas de lo que estuvimos viendo, no quiero que nadie se pierda acá. ¿Bien? Perfecto. Estoy viendo si podemos ver cómo es que los estados hacen este endeudamiento. Básicamente el procedimiento es este. Primero tienen que tener una autorización del Congreso. ¿Bien? Se puede endeudar en este año en tantos millones de pesos, en tantos millones de dólares. El Ministerio de Economía, de Hacienda, como se llame, va a hacer la cuenta y va a decir, bueno, me estás faltando la plata y voy a aprovechar esta posibilidad de endeudarme. ¿Sí? Entonces, llama y dice, voy a colocar tanta cantidad de bonos a tanto por ciento anual por tanto tiempo. ¿Sí? Que lo voy a devolver de esta manera. Para eso hace un decreto, una resolución, el nivel jurídico de la norma que le autorice la ley que de alguna manera autorizó en forma genérica a endeudarse. ¿Hasta ahora estamos bien? ¿Bien? ¿Comentarios? Tiene que ir a la Comisión Nacional de Valores y decirle, me voy a endeudar, tengo todos estos instrumentos que me autorizan a endeudarme. Bien, perfecto. Tiene que presentar un prospecto. ¿Qué es ese prospecto? Es un documento donde explican todas las características de ese bono. Repito, cuál es el monto, cuál es el plazo, cómo se pagan los intereses, cómo se pagan los capitales, si tiene mercado secundario, todos esos detalles. Pero en la primera parte va a ser un relato de la situación económica del país y va a ser un relato de la historia económica del país. ¿Por qué tiene que hacer esto? Los estados, no solo el nuestro. Porque cada persona que se va a jugar a comprar y a invertir en esos bonos tiene que saber a qué atenerse. Tiene que estar informado de que no está comprando cualquier bono. Está comprando el bono de Estados Unidos o está comprando el bono de Argentina, que tiene una historia. Entonces, las comisiones de valores de Argentina, en su caso, de Nueva York, de Frankfurt, de los principales centros financieros, van a mirar todos esos papeles y le van a decir, ¿sabe qué? Se olvidaron de poner que en el año 1826 entró en el default con un banco que se llama Barry Brothers. Pónganlo. ¿Está? Van a revisar y uno ahí tiene que contar lo peor de cada uno para que nadie después diga, me engañaron y me colocaron un bono que yo no quería y me lo vendieron sin que yo supiera nada. ¿Se comprende? Profe, no Sí, entendí. Josefina. ¿Esto va a estar controlado por entes de otros países? Totalmente. Si el Ah, bono va a estar colocado en una plaza, la plaza del país donde va a estar colocado lo va a controlar. ¿Bien? Pero también a la hora de la emisión está controlado inicialmente por la CNB, ¿no? Si es en Argentina, sí, si no, no. Si no, Está no. bien. ¿Está bien? Si es en Argentina, sí. Esto lo que se quiere es, de alguna manera, que nadie se llame a engaño. Y en general uno tiene que poner la verdad y nada más que la verdad. Decir, bueno, somos esto. Pero tenemos esperanza que el año que viene y el otro, como la economía va a crecer y los números, da. Y pueden llamar de la FID, por ejemplo, la Comisión de Valores de Estados Unidos, y decir,
sí, pero esto es inconsistente con otra cosa que usted, bueno, y se va corrigiendo hasta que ese instrumento, que es el prospecto, está satisfactorio para el órgano de contralor. Hay jurisprudencia en Europa, en Estados Unidos, etcétera, por la cual muchos inversionistas de otros países, pero también de Argentina, fueron y se quejaron ante los tribunales porque dijeron, yo compré, soy jubilado italiano, jubilado japonés, compré unos bonos de un país que no sé ni dónde queda, que se llama Argentina, y entraron todo en default, y son todos mis ahorros de toda mi vida. Entonces fui estafado, ¿me comprenden? Y ahí la jurisprudencia marcó como algo muy importante cómo fue que se asesoró a los jubilados japoneses, alemanes e italianos para la compra de esta oportunidad que fueron los bonos nuestros de la década del 90. Y se descubrió que en realidad los mismos oficiales de los bancos, no los voy a nombrar, internacionales, muy prestigiosos, de alguna manera le decían a los jubilados, métase acá, fírmeme estos papeles, pero no le explicaban nada. Y lo hacían a través de la parte comercial del banco como si le abrieran un plazo fijo. No le daban un asesoramiento preciso sobre la naturaleza de lo que es un bono, etcétera, ni digamos de lo que es Argentina. Entonces, los bancos tuvieron que indemnizar a sus ahorristas, y por supuesto los bancos después nos denunciaban a nosotros, bueno, una larga historia. Pero lo que les quiero plantear es la importancia que tiene que las comisiones de valores revisen, como se llamen, ¿no? Revisen esos prospectos porque hace a la responsabilidad del funcionario. Y después de los bancos por asesorar correctamente a sus ahorristas. Modernamente, como criterio de buena práctica bancaria, si se va a asesorar a un ahorrista para que compre bonos, acciones, etcétera, lo deben hacer a través de un sector del banco que se llama inversiones. No lo pueden hacer desde el cajero, ¿me comprenden? Bueno, estas particularidades no son, digamos, indispensables para nuestro material, pero quería transmitírsela para que vean un poco que hay un principio de transparencia como para intentar respetar. Bien, esta entonces es la primera forma de contraer un empréstito. Todo esto, y esto apoya la definición que vimos la semana pasada de Corti, apoya la idea de la juridicidad de este mecanismo, ¿no? En todo momento, la ley marco, la ley específica, las reglamentaciones, el pasaje por los organismos de control de todos los países donde esto vaya a operar y se vaya a cotizar, como después, cada vez que una persona compre un bono, eso se va a convertir en un contrato entre esos miles de bonistas y el Estado argentino. Un contrato de naturaleza pública, a veces internacional. Entonces fíjense que lo jurídico va a estar permanentemente presente. Y descuidar esta situación ha llevado muchas veces a que perdamos juicios internacionales porque había que salir a las corridas a endeudarse. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, comentarios? Sí, Luciano. Sí, me parece que hay algo también que excede a lo jurídico, que es el tema de la confianza y que a mí me llama poderosamente la atención, que teniendo como un historial de defaulteador serial, los inversores sigan apostando por Argentina. Me ha sentido también eso. Bien, es muy interesante lo que usted dice, pero no sé si voy a poder contestarlo en este momento. Yo le pediría que hacia el final volvamos sobre este particular, porque el premio Nobel Stiglitz, mentor de nuestro actual ministro de Economía, tiene una teoría bastante interesante sobre lo que usted plantea, que yo me parece también muy valedera. ¿Por qué siguen comprando nuestros bonos? Esta es un poco la situación. Bien, ahora lo vamos a tratar de ver. La segunda forma es la emisión y colocación de letra del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero.
es una pregunta de examen esta, una pregunta finita en el detalle. ¿Y qué es lo que significa? El Tesoro, recuerden que paulatinamente ya lo separamos de las reservas del Banco Central, etcétera. El Tesoro es lo que hemos visto hasta ahora. Todavía no vimos la reserva del Banco Central. El Tesoro de todo el mundo, no solo el nuestro, permanentemente emite dos tipos de letras. El problema es que se llaman igual, se llaman de la misma manera. Letras del Tesoro, unas son de corto plazo y otras son de mediano y largo plazo. Las de corto plazo no se consideran endeudamiento. ¿Por qué? Porque se colocan y se pagan antes que termine el año, el ejercicio financiero del año. ¿Sí? Supongamos, si hoy el Tesoro emite esto que vamos a ver en los diarios mañana, no sé cómo le irá, esas letras en realidad van a superar el ejercicio, van a vencer posteriormente. Esos constituyen endeudamiento. Si se pagan antes que finalice el año, se trata de letras de corto plazo del Tesoro que tienen otra función. La función que tiene es esta, es reconstituir la caja. Por ejemplo, tienen que pagar el aguinaldo en julio. Entonces, ven que no llegan con la plata o llegan muy justo, entonces colocan una letra de corto plazo a septiembre, octubre, noviembre, ¿sí? O diciembre, para adelante, sabiendo que por la recaudación impositiva lo van a poder compensar después de pagar el aguinaldo. ¿Me comprende? Con algún impuesto tipo ganancia, etcétera, que tiene adelanto, saben que lo van a cubrir. Hay un pequeño problema de solvencia en esos meses y se cubre con una letra y después se recupera. ¿Sí? Acá una cosa muy importante, toda letra, todo bono, etcétera, uno puede prestarlo de patriota, pero en realidad tiene que tener un interés, ¿me entiendes? Nunca es gratis. Siempre hay que fijarle un interés para que sea atractivo para aquellos que digan, bueno, yo tengo como opción comprar dólares, poner un plazo fijo o una letra del Tesoro de corto plazo. Si me da más que todo eso, compro la letra del Tesoro. ¿Me siguen? ¿Dudas? ¿Comentarios? Una pregunta, profe. Sebastián, sí. Sí, en el libro hablaba de esta práctica y decía que si la práctica termina excediendo el ejercicio, se vuelve deuda pública. ¿Eso pasa seguido en nuestro país? Y sí, pasa muy seguido porque estamos desesperados. Pero pasa seguido que lo que en principio se planeaba pagar en el mismo ejercicio termine pasándose y convirtiéndose en deuda pública. Muy habitualmente. Ok, gracias. Sí. Muy habitualmente. Está claro que sería una nueva deuda. Esto es lo que también tengamos en cuenta, porque se paga la letra y se cambia por otra, más larga. Bien. Entonces, ese tipo de colocaciones de mediano y largo plazo son deuda pública, la otra no. Bien, la contratación de préstamos. Este sistema, la contratación de préstamos, era el más habitual antes. Sigue siendo habitual, pero no en el monto de la deuda primera, de la primera y la segunda, pero principalmente la primera. ¿Cuál es la contratación de préstamos? Cuando vamos al Fondo Monetario Internacional. Justo es un mal ejemplo porque nos acabamos de endeudar por una cifra extrafalaria, pero en general el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, CAF, etcétera, el monto es bastante acotado y la función que en general ha tenido el Fondo Monetario Internacional es dar el certificado de buena conducta. Dar 5.000 millones, por ejemplo, y decir cumple con las metas, se porta bien, está dentro de lo previsible, y después de ese préstamo se sale con un bono a captar a gran nivel. ¿Me comprenden? Bueno, en el caso de Argentina, el año 2018, lamentablemente, se fue con todo hacia el Fondo Monetario con 55.000 millones. No es eso lo habitual. El Fondo Monetario en general da como préstamos que también tienen la función de ser
certificados de buena conducta, porque para dar un préstamo tiene que haber un plan, tiene que haber una serie de compromisos, y esos compromisos son de alguna manera controlados por los funcionarios del fondo que entiendo que llegan estos días a nuestro país. ¿Se entendió esto? Puede ser una contratación con un banco internacional, decir, bueno, viene un banco y nos presta, ¿tá? Pero repito, hoy por hoy, desde la década del 90, la mayor cantidad de préstamos se están dando a partir de los primeros dos, en especial la primera. Bien, sigo. Esta es el inciso D, es más polémico. De hecho, Corti opina que no es un tipo de endeudamiento, y es cierto que bajo determinadas condiciones no lo es. Dice, la contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un año, o sea, fuera del ejercicio financiero posterior al vigente, siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente. ¿Recuerdan la palabra devengamiento? La palabra devengamiento es cuando ya hay un contrato firmado, ¿sí? Entonces, en realidad, cuando se suceden este tipo de cosas en grandes obras de infraestructura, nunca se considera un endeudamiento. ¿Por qué? Porque en general se pasa rápidamente al ejercicio siguiente como parte de una obra que se está construyendo. Pero bueno, en la ley está puesto como que esto lo es. En general, ni los economistas ni los abogados entendemos que efectivamente lo sea en la práctica. Bien. Dice, el otorgamiento de avales, fianzas, garantías cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero. Este también es una práctica muy normal en los países, es otorgar fianzas o avales a empresas argentinas que estén exportando. ¿Por qué? Porque se entiende que si una empresa nacional exporta, después esa exportación va a venir como dólares al país, ¿sí? Entonces, cuando hay, yo me acuerdo, estaba en el Banco de Inversión, que había una empresa argentina que hacía obras en Ecuador. Ganaba la licitación, pero luego, a ver si me paran los perros, pero luego cuando en el momento en el cual tenía que hacer efectivo el contrato, le pedían garantías de cumplimiento, ¿no? Decían, bueno, ¿cómo sabemos que va a cumplir si tiene domicilio afuera y demás? Y en general los bancos comerciales no dan esa garantía, porque es muy cara. Además, todos los estados, a través del Banco Nación, Banco Vice, alguna otra entidad financiera pública, acá y en otros lugares, le da ese aval, que por supuesto sale plata. ¿Y por qué se lo pone como deuda pública? Se lo pone como deuda porque en cualquier momento, si la empresa no cumple, el principal deudor pasa a ser el Estado. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno. Perdón, Héctor, te hago una consulta. Perdón. ¿Sí? Te hago una consulta. ¿El gobierno anterior no reperfiló deuda de corto plazo, digamos? ¿O nada que ver? Sí, obviamente. Sí. Lo voy a decir, usted se me está adelantando, en unos minutos. Así guardamos un orden. Porque la palabra reperfilación ya es un problema. No es sencillo. Así que vamos a verlo en unos minutos y lo seguimos. Así que tenemos 2 para contestarle a Luciano. Bien. Casualmente viene ahora. Dice el inciso F. Se entendió lo de los avales, ¿verdad? El tema de cuando avala a un principal, si el principal se corre, no cumple la obra, etcétera, el principal pasa a ser esto y pasa a ser deudor directo. Entonces, hay un cálculo de hasta cuánto se puede endeudar avalando el Estado. Bien, la F. Vamos a la pregunta de recién. Dice que el Estado puede endeudarse en casos de consolidación, conversión y renegociación de otras deudas. ¿Sí?
muy habitualmente, a ver si puedo leer todo. Bien, no, vamos a aplicar esto. Dice, consolidación. ¿Qué es la consolidación? La consolidación es cuando un Estado cualquiera, en este caso podemos citar el caso nuestro, recién cuando asumió Menem, ¿no? En el cual el Estado decide revisar su deuda y decir, bueno, finalmente, ¿cuál es el capital que estamos debiendo? ¿Sí? En ese momento, previo a esta ley, yo les conté que era un gran desorden todo lo que tenía que ver con las deudas públicas. Entonces el Estado argentino no sabía ni siquiera, en medio de la hiperinflación, ni siquiera cuánto estaba debiendo. Fue tan así esto, que hubo una especie de llamado por el boletín oficial, los diarios, que decían básicamente esto: si usted es deudor del Banco el Estado argentino tiene hasta el día 1 de diciembre para presentar sumariamente documentos que de alguna manera digan que usted es acreedor nuestro. Esto para que nos demos una idea del grado de desastre que existía en ese momento en las cuentas públicas. Entonces el Estado en ese momento trazó una línea y dijo, voy a decir como ejemplo, 1 de diciembre estamos debiendo de capital, intereses, obras sin concluir, deudas a proveedores, etcétera, tantos miles de millones de dólares. Se traza la línea y se consolida. ¿Se comprendió? Todo se hace una suma única, se capitaliza el interés, todo, y se dice, bueno, esta es nuestra deuda exigible en este momento y la que nos van a exigir dentro de tanto tiempo. Se traza la línea y se empieza de nuevo. Por eso se llama consolidación. A partir de ahí se hacen cosas, se pueden hacer cosas. Una de las cosas que se puede hacer es directamente se puede emitir un bono por la totalidad de la deuda, o bonos por la totalidad de la deuda. Así dice, bueno, en definitiva, tenemos toda esta deuda, vamos a emitir para todos los acreedores 3 tipos de bonos, este es el menú, milanesa, papa frita, churrasco, elija el que le guste. Está con diferentes particularidades. Y cada acreedor elegirá en esa cantidad de bonos. Y empezamos de nuevo, con capital, intereses, plazos, etc. ¿Se comprendió esta idea de consolidación o alguna duda? Bien. La conversión. La conversión es el movimiento siguiente. Perdón, Sí, doctor. Alejandro, sí. Sí, no, que la consolidación podría tener, esto muchas veces pasa en la economía doméstica, ¿no? Sí. Me parece a mí que cuando tengo gente conocida que vive así, ¿no? Pero van y dicen, saco un préstamo para pagar todas las deudas que tengo, porque la tasa que conseguí en este caso es mejor que las otras tasas. Bien. O sea, no solo porque tengo un lío tan grande que no sé cuántas plata debo, sino porque en teoría, ¿no? Esto es como un placebo en el cual después es muy difícil salir, inclusive en la economía personal, ¿no? Pero, sí. Bueno, quería decir esto, o sea, que es una razón a veces, y así la venden, ¿no? Salimos porque conseguimos una mejor tasa. Bien, eso vamos a intentar avanzar sobre lo que usted dice en unos minutos también, ¿no? La idea esta de conversión es lo que acaba de decir Alejandro, ¿no? Uno lo que hace es, tenía contratos de una naturaleza y los va a convertir en otros contratos. En el ejemplo que acaban de dar, teníamos una deuda en la tarjeta de crédito. Yo quiero decirles una cosa ya importante, ¿no? Todos los que han hecho curso conmigo y me cuentan que están refinanciando la tarjeta de crédito en cuotas, van y vienen en el curso del año que viene. Está prohibido. No se puede hacer. Nadie puede refinanciar, pagar el mínimo, prohibido. ¿Por qué? Porque todo eso es tan caro en intereses que uno no se da cuenta. Esas ofertas que nos vienen en el resumen, dice,
divídalo en 4 y no lo paga en 4 cuotas, mortal. No se puede salir más de eso. En esos casos es preferible ver con la frente marchita al papá, al tío, a los amigos, decirle, présteme algo de plata por un mes, pagan todo y empezamos de nuevo, porque es muy, muy caro. Dicho esto, porque no quería olvidarme en este momento tan importante, básicamente uno convierte porque tenía un contrato de determinada manera y hace una conversión a otro tipo de contrato, a otro contrato. ¿Me comprenden? Esa es la conversión. Y después tenemos renegociación, de otras deudas. En ese caso, uno se va sentando, en el ejemplo de Alejandro, con cada uno de nuestros acreedores y le decimos cómo te puedo pagar. Bueno, ¿querés que te diga, Fran? Te puedo pagar el 70%, me tenés que hacer una quita del 30% porque no te lo voy a poder pagar. Y renegociamos y concluimos en otro contrato que sería una conversión de lo que teníamos antes. ¿Se comprendió? Ahora, palabra nueva en nuestro diccionario, la que acaba de decir Luciano, el reperfilamiento. ¿Sí? Esto no se hablaba de esto en nuestro país hasta mediados del año pasado, donde un desconocido llamado Guzmán hace un reportaje a un diario nacional y dice, quizá lo que debería hacer Argentina es reperfilar la deuda. Entonces el periodista dice, ¿qué es esto? Era él y otros más, no era el único, ¿no? Dice, bueno, sería de alguna manera hablar con los acreedores y decirle que esa deuda se le va a respetar todo, pero se la vamos a pagar en vez de en diciembre, en septiembre del año siguiente. Pero le vamos a pagar todos los intereses, todo el capital, solo le estamos pidiendo cuerda por unos meses. A eso se lo denomina reperfilamiento. Desde el punto de vista jurídico, la verdad que no es así. Porque desde el punto de vista jurídico ya estamos cambiando una cláusula del contrato que es el tiempo. Digamos, lo que sería el plazo, para ser más propio, ¿no? De un contrato. Entonces, pero para intentar seguir con estas con esta terminología que se ha popularizado, el reperfilamiento es esto que les digo. No pagar un vencimiento y decirle, créame que se lo voy a pagar dentro de unos meses de esta manera. El gobierno de Macri utilizó el reperfilamiento casualmente para esta altura del año pasado, parece que haya pasado 10 años, ¿no? Pero no, fue hace un año cuando de alguna forma pateó los vencimientos para diciembre, para que se vean como recepción al nuevo gobierno. El nuevo gobierno llega con un ministro que era el que había hablado de reperfilamiento primero, y lo que hizo es hacer un reperfilamiento 2 y lo pateó para unos meses más. ¿Me comprenden? Este es un poco el esquema de las cosas que permite la ley para poder endeudarse. Con lo cual, todas estas tres operaciones, podríamos decir, más el reperfilamiento, son formas por las cuales al hacer una innovación de lo que eran los contratos previos, se está endeudando. Por eso, si nosotros sumamos el artículo 56, dice refinanciar pasivos, incluyendo intereses, y esta última parte, nos encontramos con lo que a Luciano lo molestaba tanto, ¿no? Es decir, bueno, en definitiva, no estamos invirtiendo plata. Efectivamente, lo que estamos haciendo es permanentemente reconvirtiendo esa deuda ¿en qué? Idealmente en una mejor deuda. ¿Sí? Vamos a suponer que el ejemplo de Alejandro fuese un ejemplo que lleva a la virtud. Bueno, si efectivamente los conocidos de Alejandro refinanciaban deuda alta que vencía en poco tiempo por una con mayores plazos y menores intereses, eso es virtuoso porque lo que está haciendo es lograr una mejor deuda. ¿Bien? A eso se llama perfil de la deuda. ¿Qué es entonces el perfil de la deuda? Es la forma que tiene
la deuda de cualquier país. Y esa forma va a estar dada por curvas matemáticas que van a decir cada cuánto plazo tengo vencimiento. Si tengo todo el vencimiento, al principio la curva va a ser alta y después va a caer, ¿sí? Apa, se me está agotando la batería, un segundito. Y ya nos ponemos, ahí está. Bien, ¿se comprendió? Entonces la curva va a ser, empieza alta y va a bajar, ¿sí? Si este tiene un perfil con bajos pagos y que van creciendo, la curva va a ser así, va a subir, ¿me comprenden? Se dice que las mejores deudas son las que tienen un perfil de vencimiento lo más plano posible, estirado en el tiempo, y después la otra curva importante es la de los intereses. Si yo voy teniendo intereses decrecientes, es una buena curva porque cada vez estoy debiendo menos. Si yo tengo intereses crecientes, es que cada año me estoy embarrando más. ¿Me comprenden? Y la otra curva importante es la de los montos. Cuanto más si yo empiezo alto y empiezo a bajar, está bien. Si yo empiezo bajo y empiezo a subir, significa que mi perfil es malo. Entonces, cuando los gobernantes, los secretarios de finanzas, los expertos en finanzas de una empresa, de un país o ustedes mismos en su vida, siempre tienen que buscar tener un buen perfil de deuda. O sea, lo más larga posible, con el menor interés, con el menor monto de capital. De esa manera van manteniendo algo que se puede, vamos a utilizar nuevamente el pequeño Guzmán ilustrado, que sea sostenible en el tiempo, que es un poco lo que está diciendo en los últimos tiempos el ministro. Es decir, bueno, ¿es sustentable la deuda? ¿Es posible pagar esta deuda? No. Entonces tenemos que ir al default o a una renegociación de esa deuda para convertirla en algo posible de pagar a lo largo del tiempo. Tener un buen perfil de la deuda. ¿Se entendió esto? Estamos combinando economía, jurídico, etc. ¿Alguna duda? Héctor, una consulta entonces. Luciano, lo que en sí. principio no era endeudamiento por ser deuda de corto plazo, el tema de las, no sé, LELIQs o LEVAQs, ahora ya No. Respecto a eso, del gobierno de Macri, ¿terminó transformándose en endeudamiento entonces? Bien, yo no quisiera que nos confundamos la LELIQ y las LEVAQs. Esas son letras que emite las LELIQs ahora el Banco Central, no son del Tesoro. ¿Está bien? Me va a llevar un poco más de tiempo explicar eso y lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. Pero las deudas de corto plazo son las que emite el Tesoro, repito, para compensar la caja. Todas las demás en realidad son endeudamiento. ¿Sí? Las LELIQs y las LEVAQs en realidad son letras que el Banco Central utiliza para cuando tiene un exceso de emisión monetaria, no sé si les suena eso, intentar absorber el excedente para intentar controlar la inflación. ¿Sí? Entonces tiene otra función. Por supuesto, muy bien, ahí me dicen, muy bien, ahí Agustín dice, de alguna manera para esterilizar. La palabra técnica es esterilizar lo que está de más. Y por otro lado, perdón, había dicho otra cosa más, que hay una confusión entre las LELIQs y las LEVAQ con las LETES, que esas sí son letras del Tesoro. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Comentario? Bien, espero que estemos entendiendo, espero que estemos entendiendo. Bueno, dice la última parte del artículo, a estos fines podrá afectar recursos específicos a los fines del endeudamiento, crear fideicomisos, lo vamos a ver a lo último, otorgar garantías, los avales, con recursos actuales públicos y futuros, incluyendo todo tipo de tributos, cuando el Estado provincial pone como garantía la coparticipación para endeudarse, cederlos o darlos en pago,
Bueno, todas las formas jurídicas va a nombrar esta última parte del artículo 57 para poder llevar adelante esa contratación. Repito, toda la forma jurídica, la naturaleza es jurídica. Y dice por último, no se considera deuda pública la deuda del Tesoro ni las operaciones que se realicen en el marco del artículo 82 de esta ley. El 82 dice, ya se lo leo, la Tesorería General de la Nación podrá emitir letras del Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja. ¿Ven? Hasta el monto que fije anualmente la ley de presupuesto. Siempre también tiene que estar autorizado a hacer esto. Estas letras deben ser reembolsadas durante el mismo ejercicio financiero en que se emiten. De superarse ese lapso, pasan a ser deuda pública. ¿Está bien? Bueno, pasemos entonces ahora al artículo 58, que es muy bobo el artículo 58, pero es importante a los fines jurídicos. Dice, se considera deuda, a los efectos de esta ley, la deuda es interna o externa. O sea, clasifica, hay una primer clasificación, deuda interna, deuda externa. Dice, y podrá ser directa o indirecta. O sea, hay una doble clasificación. Se considera deuda interna aquella contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República y cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. La realidad es que esto último es lo importante. Lo importante no es el domicilio, porque puede haber argentinos que estén comprando deuda en la bolsa de Nueva York. ¿Me comprenden? Entonces, pero ahí lo importante es dónde puede ser exigida. Por su parte, se entenderá por deuda externa aquella contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible fuera del territorio. Bien, repito, lo importante acá es la jurisdicción, dónde puede ser exigible. Lo otro es menor. ¿Por qué? Porque casualmente durante el gobierno anterior hubo una autorización a inversores extranjeros a que compren bonos nacionales. Bueno, eso era deuda interna, por más que el domicilio de los que lo tenían era en el exterior. ¿Me comprenden? Bien. Dice, la deuda pública directa, ya pasamos a la otra clasificación, de la administración central es aquella asumida por la misma en la calidad de deudor principal. Y la indirecta es cuando es avalista. Esas son las dos clasificaciones. Lo importante de esto, ¿qué es? Que toda ley de endeudamiento que autorice un endeudamiento debe definir qué tipo de deuda es. Debe decir si es deuda interna, si es deuda externa, si es directa o indirecta. Si falta esto, que es una pavada aparentemente, la ley es nula. Por eso es tan importante tener en cuenta esta clasificación. Y cuando uno mira las normas, que eso es un requisito de que efectivamente la ley está bien hecha. Y eso lo va a decir, bueno, el artículo 59 lo pasamos rápidamente, dice que ninguna entidad del sector público podrá iniciar trámite sin la autorización del Ministerio de Economía. La pasamos rápido. Artículo 60. Dice, y este es lo que les decía recién, las condiciones de la ley. Para que la ley sea válida tiene que tener 4 condiciones. Son, dice, las entidades de la administración pública no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general o en una ley específica. Deben tener las siguientes características. 1. Tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa. Monto máximo autorizado para la operación, fundamental. Tiene que decir máximo de tanto. Se puede endeudar por menos, pero tiene que tener un tope máximo. Plazo mínimo de amortización. Siempre al Estado se le tiene que dar 6 meses de plazo antes de que empiece a pagar. Algo, 3 meses, 6 meses. Hay un plazo mínimo para que empiece a pagar y un plazo mínimo de amortización. ¿Esto por qué? Por lo que les decía hace un rato.
Lo virtuoso es tener un plazo lo más largo posible. Dice, o sea, monto máximo, amortización mínima. Bien. Destino del financiamiento, la pregunta que arrancamos hoy con Luciano, ¿no? Es fundamental que todo proceso de endeudamiento diga para qué se va a usar la plata. Bien, y acá está la gran situación. ¿Va a ser para refinanciar el pasado? ¿Va a ser para invertir? Etcétera. Dice, si las operaciones de crédito público de la administración no estuvieran autorizadas por la ley, requerirán de una ley que la autorice expresamente. Está bien. Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo a las operaciones de crédito público. Esto es fundamental, que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con organismos financieros internacionales de los que la nación forme parte. ¿Sí? Este es la primer gran delegación inconstitucional de esta ley. Lo que dice la ley básicamente es, sin un marco de referencia y un plazo, que es la condición constitucional de la delegación, como vimos la semana pasada, artículo 83, ahora se me hizo una laguna, pero creo que es ese, lo que plantea esta parte es que siempre hay que cumplir con todos los requisitos, salvo, no sería necesario, que se endeude o que contraiga un préstamo con organismos financieros internacionales, lo que la nación sea parte. ¿Cuáles son esos organismos? Principalmente Fondo Monetario Internacional, PID, CAF, Corporación de Fomento, etc. Son 3 o 4. En esos casos es como que el Poder Ejecutivo tiene carta blanca. Y esto es un poco lo que pasó con el gran endeudamiento con el Fondo Monetario y con todos los endeudamientos anteriores. No fue al Congreso o fue después al Congreso. ¿Me comprenden? Después podemos decir, pero me molesta, como decía Luciano. Bueno, pero el tema esto no lo hace ilegal. Lo que pasa es que tiene un problema la ley, ¿me comprenden? Porque el tipo de delegación ha hecho que se permitiera cualquier cosa, que hubiera poco control. Bien, Corti va a agregar en el libro, en el capítulo que otros límites que debería tener la ley es, por ejemplo, cuánto es el porcentaje que se le va a pagar a los bancos asesores o bancos que finalmente acompañen en la colocación a nuestro país. Esto ha dado lugar a grandes, incluso juicios, impugnaciones por corrupción, etcétera. ¿Por qué? Porque de golpe aparecían 3, 4 bancos, que no sé, obviamente son muy conocidos en todo el mundo, que aparecían como asesores de la Argentina y que se llevaban el 3% o 4% de lo que colocaban, que era una barbaridad. Entonces, eso Corti lo plantea como una necesidad de reforma de esta ley, que esté establecido un monto máximo de esas comisiones, porque es un gasto muy alto. Y lo otro que va a plantear Corti es una forma transparente de elegir a esos bancos, tanto colocadores como asesores. Bueno, ambas cuestiones fueron incorporadas en la ley de reestructuración de la deuda que fue de marzo de este año solo para la autorización a la renegociación que acaba de terminar, ¿sí? Con el sector financiero, digamos, con los bonistas internacionales, con ley extranjera, que fue lo primero que se cerró. Bueno, estos dos elementos estuvieron tenidos en cuenta, felizmente, en esa ley. No significa que sea para todos los casos, pero es un gran antecedente, me parece a mí, para tenerlo en cuenta. ¿Dudas? ¿Comentarios? Déjenme ver la hora. Bueno, yo voy a ir cerrando por hoy, porque no quiero tampoco atosigarlos con tantas cuestiones de golpe. Pero bueno, me interesa saber opiniones, comentarios, si estamos comprendiendo un poco mejor. Es un tema que aparentemente es muy complejo, pero si lo vemos despacito lo vamos a comprender. Sí, Luciano.
Perdón, Héctor, Sí. está bien que esto que vos marcás de que no resulta inconstitucional, pero después eso se refleja en el mercado, porque vos ahora reestructuraste la deuda y tenés bonos que rinden un 15%, 13, 14%, y eso de alguna manera te está marcando que hay algo que no está funcionando, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, eso obviamente el combo llamado confianza, ¿no? Cuando dice, hay falta de confianza, ¿no? Bueno, la confianza, uno podría decir, la puede por la cara, ¿sí? Pero en realidad la confianza es la construcción de un montón de cosas. Es la construcción de las conductas pasadas, ¿sí? Las oportunidades futuras, y ahí vamos a animarnos a contestar esa pregunta que yo pateé para adelante, ¿no? ¿Por qué hay bonistas que siguen comprando, bonistas, inversores que siguen comprando nuestros bonos, ¿no? En realidad, las finanzas de hace muchos años a esta parte han intentado encontrarle un número con algún cierto grado de objetividad a cómo se paga la confianza, ¿sí? La confianza, repito, puede ser un sentimiento, pero es un sentimiento que en la finanza sale plata, ¿está? Si uno es un país que no goza de la credibilidad, etcétera, por diferentes razones, esa confianza se paga con una mayor tasa de interés, ¿sí? Yo no confío en Perú o confío menos que en Estados Unidos, pero estoy dispuesto a poner los bonos en Perú porque me paga más que Estados Unidos y me arriesgo. Y después hay otro país que se llama Argentina, que tiene unos bonos del 15% que te dan, digamos que están muy abajo, que es un riesgo entrar, pero si entro me puede ir muy bien. Entonces, los inversores, los grandes fondos internacionales, lo que hacen es distribuir los riesgos, ¿sí? Entonces, le dicen a la cartera que manejan, dice, oh, mi cartera es una cartera de riesgo alto. ¿Qué significa riesgo alto? Que le pongo un 7% a países como Argentina, algún país, Nigeria, etcétera, le pongo un 30% a Bolivia, le pongo un 40%, y le pongo tanto a los bonos de Estados Unidos. De tal manera que si Argentina me falla en el 7%, no me falla en todo. Entonces, en el combo tengo digamos, un grado de inversión que me permite no perderlo todo en una jugada. ¿Está? Lo que no es lógico es que un fondo de inversión diga, me la juego a Argentina, si gano, gano mucho, y si pierdo, me arruino. ¿Está? Entonces, esto es lo que hacen los grandes inversores. No quisiera ingresar digamos, en algunos detalles, pero ahí vamos a tener grados de aversión al riesgo. Hay algunos inversores que están dispuestos a arriesgarse más que otros. Hay algunos que van a la ruleta, le ponen al colorado tanto y ganan todo, pierden todo. Bueno, eso es como cuando el tipo no tiene miedo al riesgo. Hay gente que tiene más cuidado, entonces va dividiendo sus posibilidades para decir si pierdo en una, gano en el otro. ¿Qué es lo recomendable? Entonces siempre Argentina, salvo en este momento tan terrible, va a tener un conjunto de fondos que van a decir yo voy a apostar algunos pesos ahí, algunos dólares, y veo cómo me va. Y si me va mal, le llamaré con vergüenza a mis operadores. Bueno, ganamos en todos lados menos acá. En el combo me está dando que yo pensaba ganar en el año para toda esta cartera 15%, gané el 10%. Bueno, pero gané. Lo importante es no perderlo todo. Entonces, por eso vamos a ver que cada vez que aparecen inversores internacionales, esos inversores internacionales ya están descontando en la tasa de interés el riesgo y el daño futuro. Y un país que entra en default cada 10 años, por ejemplo, sabemos que con los intereses tan altos, de golpe recupera y gana un poquito más en los primeros 5 años. Después
ve qué pasa. Si viene bien, sigue, si no, vende todo y se va. Es un poco el drama. Entonces, así es como, entonces lo que dice Stiglitz, este premio Nobel, dice, bueno, las reestructuraciones de deuda no deben ser vistas como algo totalmente negativo, porque son la salida a un país a que trace una línea, empiece de nuevo, se convierta al bien, digamos, ¿no? Empiece otra vez, no condenar a la gente a estar mal todo el tiempo, porque en realidad el que compró bono no puede decir que es un inocente, que no sabía lo que le iba a pasar. ¿Por qué? Porque estaba pagada, sabía que tenía una tasa de interés exorbitante. Para eso, si hubiera sabido que eso pasaba, hubiera ido a los bonos de Estados Unidos y hubiera ganado 0,5. ¿Me comprenden? Entonces, este es un poco el juego de las finanzas internacionales, cómo se va manifestando. Y después tenemos consultoras que califican a los países de varias maneras. Una es con el riesgo país, otra es con los diferentes, son letras, A, B, 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 A, B. Bueno, entonces lo van poniendo en diferentes grados de posibilidad. Entonces digamos, los inversores internacionales dicen, bueno, ¿cómo está Uruguay? BB, ¿no? Bueno, bien, entonces me está pagando 5%. ¿Cómo está, cómo se llama? Vamos a decir, Rusia, país emergente, está AB, bueno, listo, ponemos tanto, sabemos que vamos a ganar menos. ¿Cómo está Argentina? Grado de inversión, significa el primer pasito para entrar, y después estás en default, estás abajo en el subsuelo del infierno. Bueno, ahí ya nadie viene, porque el que viene, porque tiene que ser un aventurero, pone un casco y sale, ¿me comprenden? Bueno, estas son un poco clasificaciones que hay que los inversores internacionales van viendo cómo van a actuar. Por eso es que va a haber siempre un mercado más o menos importante, ¿no? Siempre estar en la escala más arriba te asegura que todos esos fondos te apuesten un poco más. Tienen permitido por sus mandatarios decir, bueno, invertí en ese país que tengo cierta... ahí dice, los inversores hacen deporte alto riesgo en Argentina. Bueno, repito, ¿no? Están los inversores individuales, sí. Los inversores de cartera no lo podrían hacer porque están controlados también. Tampoco puede jugar a la ruleta rusa con la plata que no es de ellos, ¿me comprende? Esto sería un poco el tema. Pero Argentina en este momento es un lugar de alguna manera, que presenta un gran riesgo y una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque comprar los bonos de este momento que están rindiendo muy alto, significa que si esto se le encuentra una salida, esos bonos se van a valorizar enormemente, porque están muy abajo. Lo mismo las acciones argentinas, están de regalo. Entonces, bueno, todos hacen sus cuentas y se me arriesgo, no me arriesgo y se ve. Hasta ahora yo creo que no hay muchos que se quieran arriesgar porque todo cae. Bien, ¿alguna otra duda, comentario? Perdón, dentro de